de contrabando. Pues ahí está. Fernando. Cielito lindo. Adelante, Mario. Cielito lindo. Cielito lindo debería ser un himno, ¿eh? Mira que muchos países tienen una canción que la utilizan para muchos de sus eventos. Y hablando de Cielito lindo, hace tiempo los mexicanos la utilizaban con mucha frecuencia y la dejaron de utilizar. Y empezaron a utilizar otras canciones en el fútbol, en el soccer en México. En el estadio de la Fiera, de las Panzas Verdes de León, es un ícono, el Cielito lindo. Yo pienso que Cielito lindo es la segunda canción mexicana más escuchada en el mundo. Y yo creo que sí, la primera, más conocida, ¿no? Por lo menos. ¿Sabes cuál cantan también ahí? Pues Bésame Mucho, de doña Consuelito Velázquez. No, esa es la más traducida. ¿Cómo se llama la de...? Pero después sigue Cielito lindo. Ahí en el mismo estadio de León también cantan la de La vida no vale nada, la de José Alfredo Jiménez. Sí, Camino de Guanajuato. Me acordé de Neil Diamond, acá en los estadios de Estados Unidos, la de Sweet Caroline. Pero bueno, también la cantan en muchos estadios y todo eso. Bueno, México tiene la peculiaridad de tener canciones muy emblemáticas. ¿Qué le pides al Cielito lindo con un Guadalajara? O la entrada del Son de la Negra. No, olvídate. Por algo México es hermoso. No, sí. Mira, como México. Y fíjense, como México no hay dos. Y fíjense que los brasileños... ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver, Fernando? Sí, no, porque era una canción que utilizaban muchos los boxeadores en el pasado, Mario, y me acuerdo cuando Andy Ruiz peleó con Anthony Joshua allá en el Madison Square Garden la primera vez. Los ingleses tienen una canción que la han hecho de ellos, se llama Sweet Caroline, la que acabas de comentar, y la utilizan en el fútbol también. En el fútbol, y para ellos... Y yo me había confundido, pensé que Neil Diamond era americano, pero es inglés. Es inglés. Y total, esa canción la hicieron de ellos y yo siempre decía, bueno, ¿y por qué no seguimos utilizando nosotros Cielito lindo? Ahora, les voy a decir una cosa, que los brasileiros tienen una canción muy parecida a Cielito lindo, ¿eh? En los mundiales la cantan y a veces me sacaba un poquito de onda, pero era otra canción, ¿no? Oye, pero en vez del mejor Cielito lindo, ¿no? No, por supuesto. En béisbol es otra canción la que usan ahí, ¿no? La empezaron a utilizar los Piratas de Pittsburgh cuando fueron campeones. We're the champions. We're the champions. Sí. Esa es otra. Sí. Cuando Andy Ruiz peleó por primera vez en el Madison Square Garden. Anda peleando también, ¿no? Andy Ruiz. Todavía, pero claro. con la esposa. Bueno, ya lo corrieron de la casa. Tiene una bronca pesada. No, pobre muchacho, ese es su es súper pesada la esposa. Sí, bueno, él también pesa 100 Tenía kilos. que ser de sangre mexicana. Sí. Cuando peleó con Anthony Joshua, nadie esperaba una victoria del mexicano. Las apuestas estaban como 25-1 a favor del mexicano. Y ahí en el Madison Square Garden... Sobre todo por los físicos. Sí, su gran mayoría eran ingleses y estaban cantando la de Sweet Caroline. Así empezaron y cuando terminó el combate que lo noqueó el mexicano, estaban cantando Cielito lindo. Empezaron con Sweet Caroline y terminaron con el Cielito lindo. No, pues mira, una canción muy emblemática. Yo digo que la tiene que utilizar. Me gusta mucho. Y la estamos mencionando en esta ocasión, Mario, amigos, por el hecho que seguimos hablando de los mexicanos boxeadores entronizados al Salón de la Fama. Ya hemos visto casi la gran mayoría de boxeadores. Dijimos que su total son 19 boxeadores que están inducidos, más 4 que no son boxeadores, entre entrenadores y promotores y presidentes. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar en esta tarde hablando de Marco Antonio Barrera. Extraordinario boxeador. Él fue entronizado en el 2017. Ahí fue cuando su entronización se llevó a cabo hace poquito. El final de su carrera, él tuvo 67 combates, 44 los ganó por nocaut y 7 derrotas. Fue campeón en Super Gallo, Pluma y Super Pluma. Campeón del mundo en 3 diferentes divisiones. Y lo recordamos mucho, amigos, por los 3 combates que sostuvo frente a Eric Morales, Chito. Eric Morales. Terrible. El terrible Morales. Fue una camada de boxeadores esa época que se la partieron, pero feo. Sí, no, la verdad que en ese entonces había muchos mexicanos y todos de altísimo nivel. Así mediáticos todos. Todos mediáticos, sí. Ahorita hay boxeadores campeones y dices, ¿tú quién? Sí, no hay mucha referencia de ellos, sí, porque no sé si vieron ustedes, yo vi una entrevista no era entrevista, era
una plática entre el Finito López y Marco Antonio Barrera. Y los dos, de veras, parecía que eran profesionistas en la comunicación. En la comunicación. Bueno. Sobre todo, digo, los dos, de veras, muy preparados, muy sueltos, ni parecían que eran exboxeadores. Pero más el Finito López. El Finito López es otra cosa, de veras, es algo maravilloso. Qué bueno que un boxeador mexicano, después de haber peleado tanto como peleó Finito López, puede haber sido campeón mundial, invicto, y después de que se retiró, haz de cuenta que no pasó nada. No, en lo físico. No, y mentalmente quedó formidable. Y déjenme decirles que él da discursos motivacionales, lo contratan para hablar en las empresas y en las escuelas de lo bien que habla Finito López. La verdad, Marco Antonio Barrera no se queda muy atrás. Bueno, Marco Antonio Barrera, quiero decirles que él estuvo en la universidad y estudió leyes. Okay. No se graduó de abogado. Por eso es ese acervo que tiene cultural. No se graduó de abogado porque se peleó con el maestro, ¿no? No, pues encontró que tenía habilidades para el boxeo, y obviamente en el boxeo era más redituable, más rentable. Pero sí lo recordamos formidable. Un muchacho, pues la verdad, distinto a lo que vemos hoy en día, medios groseros, antipáticos, irreverentes. No, a excepción cuando se enfrentaba con Eric Morales. Ahí era otra cosa distinta, licenciado de la Mora. En las conferencias de prensa se decían hasta de lo que se iban a morir y tiraban golpes en la conferencia de prensa. Dos mexicanos se odiaban bien y bonito. Sostuvieron 3 peleas en 3 diferentes categorías de peso. La primera de ellas fue catalogado como la pelea del año. Y fue tan controversial que ahí se estaba disputando un campeonato de la Organización Mundial de Boxeo, y fue tan polémico la decisión que finalmente la organización dijo, ¿saben qué? Le dieron la victoria a Morales, no, nosotros se la vamos a dar a Barrera. No. Eso es una anarquía, o sea, sí. hay que respetar, aunque sea una ente organizativa de boxeo, pero ¿cómo vas a ir en contra de lo que dijeron la comisión, el resultado, los jueces? Los jueces. Bueno, finalmente se hizo la revancha, y ya en la revancha ganó Barrera, y en la tercera pelea volvió a ganar Barrera. De las 3 peleas, perdió una frente a Eric Morales, el terrible, formidable, otro que vamos a comentar ahorita, otro entronizado al Salón de la Fama. Pero Marco Antonio Barrera era un peleador fino, un peleador que conocía los ángulos. Inteligente. Según él decían que seguía los cánones del boxeo, porque la forma de ejecutar sus golpes eran como se deben hacer. Clásicos, bonitos, bien conectados. Tuvo derrotas, por supuesto, y derrotas pues muy llamativas. Él perdió frente a Manny Pacquiao. Es que había una camada de boxeadores ahí de primerísima, de mexicanos, y con Pacquiao, de Chaser. Sí, no. Ahí salió a la palestra Manny Pacquiao. No lo conocíamos, peleó aquí en San Antonio. Y era campeón del mundo Marco Antonio Barrera. Y obviamente no conocíamos al filipino. Decíamos, 3-4 rounds lo va a terminar. Y que va saliendo una chucha cuerera. Así es. Un vendaval de golpes que tiraba. ¿Una qué, Fernando? Una chucha cuerera. Pues así decía mi abuela, claro. Algo difícil, ¿no? ¿Qué es chucha cuerera? Exactamente, es algo muy difícil, ¿no? ¿Qué es chucha cuerera, Chitón? Es una expresión muy ranchera, ¿no? Sí, muy del pueblo. Sí, muy del pueblo. Pues así era Manny Pacquiao. Salió un torbellino y noqueó a Marco Antonio Barrera. Y todos nos quedamos sorprendidos, pero ese fue el inicio de Pacquiao como boxeador de primer nivel, de la élite. Tuvo algunas victorias muy importantes, sobre todo aquella que ganó en Las Vegas frente a un peleador inglés de origen árabe, Nassim Hamed. Ese tipo, la verdad, invicto, había peleado con muchos mexicanos, a todos les había ganado, y las apuestas estaban a favor del británico, y Barrera le gana en una pelea sensacional. El tipo Hamed era muy llamativo. Cuando salió del camerino, había puesto un cable desde la salida ya, los vestidores, hasta el ring, y venía sentado en una silla, como rey. Pero los mexicanos lo recibieron a puro cervezazo, ¿no? Impresionante. Ahorita, Fernando, que habla usted de sorpresas como la de Pacquiao.
o Hamed, que también de una u otra manera tuvo un combate especial, ¿pudiera pasar algo con el contrincante del Canelo? ¿O definitivamente el Canelo es superior en la siguiente pelea? No, bueno, no, es superior. Y así lo dicen las apuestas, está como 15-1. ¿Y cómo estaría la de Pacquiao en ese momento? Algo parecido. A eso me refería yo. ¿Pudiera pasar algo así? Por supuesto que sí. Cuando Andy Ramos, estoy acordando del amigo Andy Ramos. Andy Ruiz le ganó a Anthony Joshua, las apuestas estaban 25-1. Hace 2 semanas peleó Joy Joyce, un peleador peso completo, frente a un chino, Shilei Shang. Estaban como 14-1 y le ganó Shilei Shang. Y allá ganó Andy Ruiz a pesar de que estaban 25-1. Después de la derrota de Mike Tyson y Buster Douglas, la sorpresa más grande que ha habido en el boxeo es esa de Andy Ruiz. Ahora, también hace un par de semanas, un peleador californiano que le apodan la Torre Infernal, Sebastián Fundora. También se enfrentó a un... ¿no? Lo noquearon de una manera contundente y las apuestas estaban también parecidas, como 15-1. Sí, no, pero esta del Canelo en su pueblo, en Guadalajara, muy difícil que pierda. Digo, es muy difícil. Puede suceder, pero... El problema está que va a pelear en el Akron, que es el de las Chivas. Y hasta donde yo sé, él quería comprar al Atlas. Entonces a lo mejor se le voltea todo el chirrión por el palito. No pueden rifársela, no pueden dudar de que Canelo gane. No, mire. Digo, posible es posible. La probabilidad de que pierda es mínima. Pero posible sí puede ser. Han sucedido que grandes... lo noquee al Canelo con el aguante que tiene, difícilmente. No, pero que le complique la vida, que no lo pueda descifrar y que al final de cuentas le gane por decisión. Eso puede pasar. Puede pasar. Eso nos lleva a ver con más atención la pelea. No, sí. El otro nunca ha sido noqueado. Es grandote, fuerte, es de buen nivel. Pero obviamente sí lo sabe. No, pero buen nivel nivel de Canelo, hay mucha diferencia. Un poquito abajo, sí. Pero tampoco mucho, Chito. No es un maletón cualquiera, no. Es un inglés que ha peleado con muy buenos contrincantes. ¿Será mejor que Benavides? No, Benavides es mejor. Okay. Benavides tuvo que haber sido el rival de Canelo para acabar. Benavides es otra cosa, ¿eh? Va a batallar Canelo, si es que gana. Pero de que hay la posibilidad... Sí hay, posible sí es. Posible, mire, siempre pongo yo este ejemplo. Posible es que el que ande vendiendo cervezas en la arena noquea a un boxeador. Eso es posible. La probabilidad es mínima. Un botellazo de la cerveza. Lo que sea, ¿verdad? Entonces, es posible que pierda Canelo, pero no es probable. Aún de 2 aquí. Pues muy bien, este es Marco Antonio Barrera. Ahora vamos con Eric Morales, originario de Tijuana, Baja California. Terrible. Fue el primer mexicano que logró el campeonato en 4 diferentes divisiones. El primero. Terminó su carrera con 52 peleas, 36 knockouts. Y fue inducido al Salón de la Fama en el 2018. Era invencible en Tijuana. Pues en todos lados, al principio era terrible, la verdad, o sea, que... Le queda muy bien el mote. Y fue cuando ya llegó a brillar, Manny Pacquiao llegó a ser una gran figura, empezó a barrer con el cuadro. El primer boxeador que derrotó a Manny Pacquiao fue Eric Morales, y dándole una lección de boxeo. Y sus grandes peleas, volvemos a recordar, que peleó 3 veces con Marco Antonio Barrera, ganó 1, perdió 2. Tuvo otra victoria muy, muy importante con un boxeador norteamericano llamado Junior Jones. Junior Jones le ganó 2 veces a Marco Antonio Barrera. Así es. Y nada más para recordar, Chito, Junior Jones peleó con Orlando Canizales. Sí, lo vi, leí la historia. Un peleador de primer nivel. Y cuando ganó el título del mundo, Morales se lo ganó a Daniel Zaragoza. Otro Salón de la Fama, otro extraordinario boxeador manejado por Nacho Beristain. Pues él, más que extraordinario boxeador, fue hecho extraordinario boxeador por Nacho Beristain. Pues él hacía, él los moldeaba de alguna manera. Ahorita vamos a hablar de él. Él tuvo muchos campeones del mundo, pero la gran mayoría los hizo. Otros ya llegaban hechos y él nada más los acomodaba de alguna manera. Pero el número 1 fue Zaragoza. Ese fue. Bueno, de hecho, su gimnasio que tiene don Nacho Beristain se llama Romanza, porque los primeros campeones del mundo que tuvo fue
Gilberto Román, por eso Rom, y Anza por Zaragoza. Romanza. Oye, nos escucha el señor Horacio Santos, dice que Chucha Cuerera es una persona muy hábil y astuta a lo que venga. Ok. Bueno, pues difícil. Gracias al señor Horacio. Yo creo que hay muchas definiciones. No le fallaste. Pero esta fue muy, muy y muchas veces para enfatizar un punto, a veces hay que utilizar un término, un dicho, y la gente... Yo saco un dicho muy seguido y no les gusta que lo diga. Ya me dijo Mario aquí ¿Cuál que es, no lo diga. ¿Cuál? Madrid. No. Esa queda clara. Es que eso enfatiza todo. Eso lo explica de una manera sobre mencionado. Así es. Entonces, oye, ¿y cómo terminó este peleador? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Ahorita es entrenador. Curiosamente, dentro del boxeo, muy difícil que un boxeador que haya brillado mucho en el boxeo, que haya llegado campeón del mundo, llegue a ser un buen entrenador. Distinto al béisbol. Por lo regular, los buenos boxeadores por ahí hicieron son 2, 3 contados, ¿no, Fer? Sí, muy contados. La verdad, no conozco a ninguno que haya sido un extraordinario boxeador y después un buen entrenador. Bueno, en béisbol los buenos managers son ex-catchers. Los catchers. Sí, ¿verdad? No precisamente un buen jugador. Ted Williams fue catalogado dentro de los máximos jugadores de todos los tiempos y no fue un buen manager. Baby Ruth ni siquiera pintó para manager. Yogi Berra, que era Chito. Catcher. Bueno, Yogi Berra manejó Bueno, pero fue buen jugador. Como catcher fue buen catcher. Oye, Berra. No, sí, fue estrella. El Paquín Estrada, Chito. Fue los catchers. Sí, los catchers, por eso. El Che Reyes. El Che Reyes. Pues muy bien. Vámonos con el siguiente y el último boxeador, Juan Manuel Dinamita Márquez. ¿Quién no recuerda las peleas con Manny Pacquiao? 4 peleas. Sobre todo la última, el knockout que le proporcionó a Pacquiao. De México. Del DF. Chilango, 100% chilango. Fernando, ¿es Pacquiao o Pacquiado? Pacquiao. Y yo digo Pacquiado. Es Pacquiao. Pacquiao. Y en inglés dicen Pacquiao. El Pac. Bueno, es que Fernando es gringo. El diminutivo es Pac. Bueno, pero Sí, es el una palabra Pac-Man. de origen tagalo. Tagalo, sí. Aunque originalmente en las Filipinas se hablaba el español como lengua propia del pueblo. Bueno, sí. Fue dominio español. Fue dominio español y cuando se independizó México, nosotros, los mexicanos tuvieron que haber tomado Filipinas. Pero si no pudimos gobernar con lo que estaba acá en México, a Texas, en el norte de Estados Unidos, mucho menos. Oye, Fer, ese knockout de Dinamita al Pacquiao le dio la vuelta al mundo boxístico, ¿eh? No, fue una de las grandes Se satisfacciones. vio fulminante ese knockout. ¿Cómo cayó? Que no se iba a levantar nunca. ¿Cómo cayó la cara Pacquiao? de la esposa de Pacquiao. Fulminado, como tocado por un rayo. Y con un contragolpe, era experto en el contragolpe Márquez. Por ahí se habló mucho de que era un golpe de suerte. No. Yo vi muchas veces tirar ese golpe a Márquez, inclusive en esa misma pelea, antes de que lo noqueara, tiró ese mismo golpe y lo lastimó a Manny Pacquiao. ¿Fue un descuido de la guardia de Pacquiao ese derechazo de Márquez? No, mira, lo que sucede es que ya estaba lastimado Márquez. Y Manny Pacquiao fue a darle la Estaban puntilla. perdiendo la pelea Márquez. Sí, iba a terminarlo. A rematarlo. Entonces, cuando entró, muy desaprensivo, lo recibió Márquez, y ahí se sumaron las dos fuerzas, con la que entró Pacquiao y con lo que lo recibió Márquez. Cayó como costal de papas. Golpe clásico. No, mira, como dicen, no metió ni las manos, como dicen. No. Ni para caer, ni para detenerse la lona. Hubo dramatismo, se asustó todo el se mundo quedó ahí porque parecía instantes. que no respiraba Manny No sé si fueron minutos ahí que se quedó ahí en la lona. Total, este muchacho fue entronizado al Salón de la Fama en el 2020, tuvo un total de 56 peleas, 40 ganadas por nocaut, y recordamos muchas de sus grandes peleas. Fue una camada, lo vuelvo a repetir, en esos años de Márquez, Morales, Barrera, Pacquiao. No, ¿cómo se golpearon? Sí. Formidables. Pero ahorita tenemos en peso ligero muchas maravillas, muchos peleadores de primer nivel, empezando con Gervonta Davis, Shakur Stevenson, Vasily Lomachenko y Devin Haney. No, yo estaba hablando de los mexicanos. Sí, bueno,
Mexicanos. El Pitbull Cruz. Metía filipino ahí de Chaser. Yo quiero la revancha de Pitbull Cruz con Yerbón. Debería hacerse, pero desde ahorita de arranque les digo, el favorito es Davis y por nocaut. Sí. El Dinamita, ¿a qué se dedica ahora? Bueno, estuvo en ESPN y en Fox de comentarista y ahorita anda de promotor. Se unió parece que con Miguel Ángel Cotto y con algunas televisoras y por ahí anda. Para mí el mejor comentarista es el Finito López. No, mejor que todos. Mejor hasta que Barrera bien. ¿Y el más malito cuál será? Chávez, ¿no? Julio César Chávez. De calle. No, Chávez. Es lástima lo inteligente que es Julio César Chávez. El Julio César Chávez es el Jorge Campos, ¿no? En la crónica del fútbol. Exactamente. Lo utiliza nomás por su... De botana. Por su imagen. Sí. Antes de que empiece con los managers, yo estuve tratando de hacer la tarea y estuve dándole vuelta. Y me metí a algo que usted me hizo favor de enviarme, aquella pelea clásica entre Muhammad Ali y Joe Frazier, en la que no quería salir Clay, Sí. Y que le decía el manager que era Angelo Dundee. Sale un round más. Un más. Y en el último round que salió, ya no quiso salir Frazier. Sí. Mi pregunta me hizo pensar, tuvimos extraordinarios campeones en las diferentes divisiones. Hubieran sido más brillantes todavía con un Angelo Dundee o algunos de aquellos managers famosos también, hubieran desarrollado lo mismo. Me quedó esa duda. ¿O serán tan extraordinarios estos como los mencionados en Estados Unidos? ¿A quién se refiere? ¿A los boxeadores mexicanos? No, sí, los boxeadores mexicanos con un manager diferente, como el Dundee. No, seguro. No, sí, hubo managers mexicanos muy buenos. Sí. Beristain está arriba de Dundee. Tiene más campeones. En la lista. No, como manager. Mejor manager. Esa era mi pregunta. No, pero definitivamente. O sea, tiene el más manager es más importantísimo. Hay cinco en la lista de todos los managers de todos los tiempos, los mejores. Y Beristain está en cuarto lugar. No, sí, uno de los grandes, Nacho Beristain, llegó al campeonato a 29 peleadores. Pero la respuesta es sí. Que si es importante un buen entrenador, sí. Si gracias a un entrenador alguien puede llegar a ser campeón del mundo, sí. Aunque no necesariamente. Si no cuentas con la materia prima, como la selección de México, vamos a hablar. El entrenador que traigan, el mejor del mundo, pueden traer todo. Le echan la culpa al entrenador. El entrenador no tiene que ver nada. Sí, hasta cierto punto. Si no tiene los elementos, no va a llegar. Ese es el punto. O sea, por más buen entrenador que tengas, si tú no tienes la habilidad. Quieren que México llegue al Mundial y llegue a la final. Así es. No, nunca va a llegar. Ahorita nunca va a llegar así como están. Que intervienen los patrocinadores, los directivos. No es deporte, no es fútbol que se debe jugar. Sí, no, definitivamente. Es que la labor la labor de un entrenador Justino empieza desde el gimnasio. Ahí empieza. Tiene que darse cuenta cuáles son las habilidades de su pupilo. Si es un peleador que no puede pelear a larga distancia, entonces se da cuenta que hay que sacarle provecho en el terreno corto, cambiar golpes, cómo quitarse golpes. Porque un peleador fajador, que es fajador por naturaleza, por más que lo quieras poner a boxear, a utilizar ya, es inútil. Ahí es donde el manager se tiene que dar cuenta cuáles son los atributos que tiene este muchacho y mejorárselos. Pero desde ahí, y luego ya estando arriba del cuadrilátero, en una pelea, dirigirlo. Es importantísimo cuando ve que su peleador no está haciendo nada en el terreno corto, en las cuerdas hay que amarrarse, hay que salir. Eso es donde cuenta un buen... Anteriormente en México el entrenador era entrenador, el promotor, el manager era el todo. Second, eran todo el boxeador. Aquí por eso tantos boxeadores antiguos se quejaban de los entrenadores, porque según lo que vi yo, era la bolsa del boxeador era 50-50 del entrenador y el boxeador se llevaba el otro 50%, pero del 50% del boxeador, ahí deducían los gastos del boxeador de todo el personal que tenían que llevar. Aparte de los, si eran gastos de viaje que había que hacer, toda la comitiva la pagaba
la porción del boxeador. No, pues entonces, ¿con qué se quedaba? Por eso no era justo. No, pero, es que agarraban la mayoría de boxeadores no preparados académicamente y se aprovechaban los promotores. Se supone. Los entrenadores. Todo empezó a cambiar cuando llegó Saldívar. El efecto Saldívar para mí fue muy importante. Primero, que el boxeador mexicano empezó a saber que podía ganar en el extranjero. Y Saldívar lo hizo. El promotor lo movía de una manera en beneficio del boxeador, que fue Torres Landa, el licenciado Torres Landa, el promotor. El apoderado. El apoderado de Vicente Saldívar. Vicente Saldívar fue a muchas partes del mundo a pelear y con éxito. Y mucho se le debe a él. El efecto Saldívar ayudó a todos los boxeadores mexicanos actuales, creo yo. En muchos, sí. Porque antes no había promotores para los boxeadores, era el hacía todo. Y se aprovechaban de él. En líneas generales. De que no tenían educación la mayoría de los boxeadores mexicanos, y se aprovechaba el entrenador de ellos. Sí. En líneas generales, como es el 30% es para el entrenador, en líneas generales, pero como es un trato entre ellos, como se pongan de acuerdo. Pero como debe ser el 30%. Pero ahora los promotores y todo, pues también se llevan una tajada. Ahorita que hablamos, Nacho Beristain, muy buen entrenador, pero muy mal apoderado. Sí. Dirigió muy mal a Márquez, lo llevó a Indonesia con un desconocido después de que había una gran pelea con Pacquiao.